Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Y vamos también a ver la lectura a Romanos capítulo 9, pero son 3 versículos nomás de Romanos 3:9. Romanos 9, versículos 22, 23. Para dar, mantenga su Biblia ahí en el libro de los Hechos. Vamos a compartir lo que Dios puso en nuestro corazón, amados. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 lugares, en Romanos capítulo 9, para dar contexto a lo que hemos llamado este mensaje o esta enseñanza. Espero que sea de edificación para vuestras vidas, de aquellos que escuchan y que oyen a través de los audios que enviamos allí o que nuestros hijos envían allí a la plataforma de YouTube. Amén, hermanos. Romanos capítulo 9, estamos allí, 2 versículos, 9:22, 9:23. Podemos leer del 21. O no tiene potestad, poder quiere decir la palabra potestad, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? 9:22 de Romanos. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Así que Dios ha preparado, tiene vasos de ira, personas que son comparadas a vasos de ira. Pero leemos el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué le parece? Hasta ahí. Amén. Ahora abrimos el libro de los Hechos, capítulo 9 también. Vamos a ver la conversión del apóstol Pablo. ¿Por qué hemos llamado a esta enseñanza vasos de ira? Que está en Romanos capítulo 9 entonces, que hemos leído, ¿no? 22. Y vasos de misericordia después encontramos, ¿no? Romanos capítulo 9, versículo 23. Y ahora vamos a mirar que vamos a encontrar, y lo que queremos hacer énfasis, también se va a llamar vasos de ira, vasos de misericordia y vasos de elección. Encontré que Dios tiene 3 tipos de vasos. ¿Quiénes serán los vasos de misericordia? Todos los creyentes, diga conmigo, todos nosotros estamos ahí por la fe, en el nombre de Jesús. Vasos de misericordia. Porque también dice que Dios tiene preparados sus vasos de ira, ¿no? No creemos esa teología de la línea calvinista, que dicen que no armoniza con nuestra creencia, de que Dios ha preparado gente para perderse, que Dios ha tomado la decisión en su poder, interpretan esa postura así, de que hay personas que no han sido escogidas por Dios para salvación, por lo tanto son vasos de ira, según ellos. No comparto eso porque veo en la Biblia mucho contexto de que Dios llamó a todos, de que Dios ama a todos, que dice que Dios ordena incluso, y si hay una orden de parte de Dios, ¿quién la podrá cumplir? ¿Quién no podrá tener acceso? Esa sería la mejor postura de mi palabra allí, colocada allí. Dice que Dios ha ordenado que los hombres en todas partes y en todo lugar que se arrepientan. Así que la oportunidad la veo para todos. No entiendo cómo puede haber vasos de ira preparados por el Señor. Yo creo que los vasos de ira es el hombre que desprecia la gracia de Cristo,
que de alguna manera desprecia la gracia de Cristo. Desprecia la gracia de Cristo. Que Dios nos ayude, hermano. Vasos de ira, vasos de misericordia. Creemos que todos podemos acceder a ser vasos de misericordia. Dios ha preparado vasos, pero podemos ser vasos de ira si nosotros nos resistimos a la gracia de la salvación que está solamente restringida a la persona y a la obra de Cristo y su justicia implantada en la cruz del Calvario para todo aquel que cree. ¿Podemos decir amén? Amén. Pero también podemos ser vasos de misericordia, acogidos en esa misericordia en Cristo, ¿no? Ese Cristo, nuestro samaritano, el buen samaritano que se detuvo por nuestra vida, sanó nuestras heridas del pecado, de la maldad y transformó nuestra vida. Amén. Y ahí tenemos que tener nosotros, estar en el vaso de misericordia. Todo creyente que se acoge a la misericordia de Dios, dispensada en la persona y en la obra de Jesucristo, podemos decir amén. Amén. Pero también encontramos que hay vasos de elección. No está así implícitamente en la palabra, no está en forma explícita en la palabra, vaso, de que Dios tiene vaso de elección, pero sí está en forma escondida un poquito allí, por ejemplo, como vamos a leerla. Dice que Dios tiene vasijas o vasos de elección, que Dios elige para propósitos especiales, y ahí vamos a hacer el énfasis. Amén. ¿Amén? Vamos a comenzar a leer entonces el capítulo 9 del apóstol Pablo, del libro de los Hechos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído que de muchos que acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Y ahí me detengo. Esta palabra, instrumento escogido, literalmente significa: es un vaso de elección. Él es un vaso de elección. Amén. Dice: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Hermano, ya le dijo hermano. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, 9-20 del libro de los Hechos. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y el último versículo que vamos a leer: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Esos días, pasados muchos días, que Lucas ignora, no nos da más detalles, son los 3 años que pasó Pablo en el desierto de Arabia, que ahora vamos a explicar.
que tiene contexto con lo que vamos a predicar. Entonces, hay vasos de ira, creyendo que nosotros nos acogimos a la gracia del Señor Jesucristo, somos vasos de misericordia, y todo aquel que esté como vaso de ira puede, mientras viva, está establecido que los hombres vivan una vez y después de esto el juicio, mientras viva puede acogerse, mientras hay vida, dice el dicho popular, hay esperanza. Entonces todo aquel que todavía se considere o esté como vaso de ira, de alguna forma, lleno de maldad, lleno de cuestiones allí. El libro de, por ejemplo, que Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre bueno, pero los hombres buscaron muchos males, se complicaron en muchas cosas malas, ¿no? Creemos que Dios, el hombre de cierta manera, el hombre tiene en su vida, en la manera que va creciendo, tiene en su vida cierta bondad. Todo el hombre es malo en sí, pero el hombre desde que nace un niño tiene sí cierta bondad, no tiene la maldad allí, pero en la medida que va creciendo, ¿qué se va manifestando? Se va manifestando la maldad que ya traemos en nuestro interior. Y entonces podemos llegar a ser vasos de ira, sin la misericordia de la persona y la justicia de Cristo. Pero podemos ser vasos de misericordia. Amén. Amén. Y ahora estamos aprendiendo, haciendo énfasis de instrumento escogido. Ve, porque Ananías tenía problemas de temores, ¿no? Dice, ese hombre mata a todos los que se acercan a él, viene persiguiendo y tú me mandas a orar por él. Ve, porque instrumento escogido. Significa instrumento escogido en la forma literal, que significa un vaso de elección. Amén. Amén. Y vemos que no era solamente, después vamos a mirar más adelante, por allá por el capítulo 17, pero ahora no lo abra, por favor, porque así seguimos en la enseñanza. Vemos que ya no era un vaso solo de misericordia, un vaso de elección que Dios tenía en Pablo, sino que ya Pablo andaba con un grupo de personas. Ya Pablo tenía discípulos. El vaso de elección que era Pablo, ya tenía un vaso de misericordia, pero también un vaso de elección, un instrumento escogido por Dios para una misión en sí. Dios lo había asignado esa misión a Pablo en sus designios, en el corazón de Dios. Y dice que Pablo ya no andaba solo, ya andaba con mucha gente. Y cuando entraban en una ciudad, dice que lo denominaron los que trastornan al mundo entero, también han llegado acá. Ya no era Pablo solo un vaso de elección, sino que eran varios vasos de elección que el apóstol Pablo había, si se permite la expresión, había contagiado, había encendido, había activado a su alrededor, y ya no andaba solo, andaba con un grupo de personas que todos eran vistos ahora como trastornadores del mundo, aquellos que molestan, aquellos que perturban, aquellos que... ¿se acuerda ese niño que está todo tranquilo y viene un niño que es eso, muy inquieto, y usted dice, me trastornó todo el ambiente, me revoltigió todo, ¿no? Me puso todo pata para arriba? Bueno, así lo veían al apóstol Pablo, un vaso de elección. Amén. Amén. Que la gente lo tildó de trastornadores del mundo. Es el creyente trastornador, el vaso de elección es el creyente trastornador. Pero, ¿cómo comienza el camino del vaso de elección? Dios no elige cualquier vaso. Dios tiene su fórmula para elegir los vasos. Lo primero que hace con el apóstol Pablo, aunque Pablo era de cierta manera creyente, pero estaba mal, su teología estaba totalmente mala, entonces Dios tiene que tratar primero con el apóstol Pablo para que sea un vaso de elección. ¿Qué tiene que tratar con? Lo primero que tiene que tratar con el apóstol Pablo, un vaso de elección. Un vaso de elección no tiene que tener orgullo, porque Pablo dice que cayó a tierra, fue quebrantado su orgullo. El orgullo es el camino que recorre un vaso de elección. Es el camino de la humillación, hermanos. Porque el vaso de elección sale del padrón del creyente común. Y Dios tiene que hacer un trato especial con él. Todos cuando venimos a Cristo tenemos que aprender a ser humildes. No se nace con humildad. Así que no se considere que usted es humilde de nacimiento. Yo soy humilde toda la vida. No, nadie nace humilde. Se aprende a ser humilde. Amén. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No se nace humilde. Se aprende con Cristo a ser humilde.
se aprende, es un aprendizaje del corazón, porque la humildad que Dios mira no es la humildad de apariencia, es la humildad del corazón. Amén. Hay gente que son aparentemente muy humildes, pero adentro su corazón es orgulloso. ¿Por qué tenemos que aprender? ¿Por qué lo primero que Dios tuvo que tratar con el apóstol Pablo? Porque todos somos, básicamente, venimos de nuestros padres, de nuestro padre el diablo. Si antes de nuestro Padre Celestial éramos de nuestro padre, ¿quién? El diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué le dice Jesús eso en San Juan 8:44 a los fariseos? Mire cómo habrán quedado, pobre gente, ¿no? Le dice, vosotros, no, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y hacían los deseos de nuestro padre, nuestro antiguo padre nosotros. Éramos hijos del diablo. Hijos Ustedes de ira. no son hijos, y son hijos de ira, son vasos de ira. Ustedes están en vasos de ira. Y aunque eran con un espíritu religioso los fariseos, a esos fariseos le dice, tenían que recorrer el vaso de elección, tiene que recorrer el camino de la humillación, hermano. ¿Quién fue el primer orgulloso? Satanás. Ezequiel 28:14. Yo te ordené y te ungí como poderoso, ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios. Andabas entre las piedras de fuego, Ezequiel 28:15. Eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día que se encontró maldad en ti. Así que, ¿quién apareció ahí? El pecado. Tu abundante comercio, tu abundante asignación de cosas que tenía Satanás, te llevó a la violencia y pecaste. Tu corazón se llenó de orgullo. ¿Vio dónde reside el orgullo? En el corazón de Satanás y en el corazón del ser humano. Tu corazón se llenó de orgullo, porque es un pecado. El orgullo es un pecado que no se ve en el espejo, porque es un pecado que espiritual. Es un pecado espiritual. Tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Aquí tenemos en esta escritura el primer pecado y la autocreación del primer pecador del universo. Satanás fue el primer pecador del universo. El hombre, Adán y Eva, fue el primer pecador en la tierra. Pero por eso tenemos que desprender. Si vamos a hacer un vaso de elección, podemos decir amén. Amén. Dios va a tratar primero con nuestro orgullo. Va a quebrantar el orgullo. Nuestro orgullo tiene que ir menguando, siempre tiene que aprender a ser manso y humilde de corazón. Se aprende, no se nace siendo humilde. Como aquel hombre que dice que el pastor terminó de predicar acerca de la humildad y le dijo, lo confrontó el hermano que era súper, ultra orgulloso y dijo, ¿cómo se siente, hermano? Realmente ahora con la administración suya, pastor, me siento humilde. Es más, le digo, me siento humildazo. Ya estaba orgulloso de nuevo. Eso es tan sutil el orgullo que hay gente que se siente orgullosa de ser humilde. Y no se da cuenta que está enlazada en el pecado de Satanás, que fue el primer pecado del mundo, del universo, fue el orgullo. Satanás, la soberbia, el orgullo. Por eso en 1 Timoteo 3:6, el apóstol Pablo dice que no constituyamos a un pastor que sea nuevo para que no caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? La soberbia. No pongas a nadie, los líderes no ponen. ¿Cuántas veces se ha puesto gente nueva, dándole cargo, poniéndole como pastor, como diácono, sin ser maduro en la fe? Neófito, una persona nueva en la fe. Por amor de Dios, no lo hagamos porque muy comúnmente decir que va a caer en la condenación del diablo. ¿Y por qué vino la condenación del diablo? Porque pecó. ¿Y cuál fue el pecado? El orgullo. El orgullo. Pero ahí está el quebranto enseguida en el corazón de Pablo, ¿no? Acerca del orgullo. ¿Por qué el primer trato es con el orgullo? Porque es un vaso de elección y va a tener contacto con el poder sobrenatural. Va a tener contacto con el experimental, con conocimiento experimental revelado por Dios como yo diría como una gracia especial. Pablo accedió a una revelación que era muchas veces muy, muy especial comparado con los otros apóstoles incluso. Pedro escribió en su carta y dice que las epístolas de Pablo eran muy difíciles de entender, las cuales los indoctos, las personas que no son bien entendidas, las distorsionan.
Entonces, Pablo tenía que recibir, Dios está cerca de los humildes. Y a los soberbios, ¿cómo lo mira? De lejos. Dios se revela a los humildes. Y el vaso de elección va a tener que tener un encuentro con la humildad y despojo del orgullo, un trato de aprender a despojarse, enseñado por Dios acerca del orgullo, porque el orgullo le podía traer mal en su vida, porque iba a tener contacto con el poder sobrenatural. Recuerden las manifestaciones de poder a través del Espíritu Santo que hacía el apóstol Pablo. Recordemos después la revelación que tenía el apóstol Pablo. Por eso tenía que tratar Dios primero con el orgullo. Iba a tener visiones celestiales, con acceso incluso al tercer cielo, como sería el apóstol Pablo después. Iba a tener que tener un corazón humilde. Porque instrumento escogido me es este, le dice Dios a Ananías, su profeta. Ve, porque es un vaso de elección que yo he elegido. ¿Cómo sería visto un vaso de elección más tarde? ¿Por el mundo? ¿Por las personas del mundo? ¿Cómo lo definirían? Como un trastornador. ¿Qué es un trastornador? Ahora vamos a mirar. Pero vamos a mirar algunos términos referentes al orgullo. Gaón deriva de la raíz, una raíz que significa elevarse por los demás, sobresalir o estar a la cima. Gabá, termina con H. Se traduce con soberbia, es una actitud de autoexaltación. Yo busqué términos en griego y en hebreo, ¿no?, que nos definen más bien qué es el orgullo, para que tengamos es una actitud de autoexaltación. Se lo ve hoy en la iglesia. Que Dios nos ayude a no tenerlo nosotros. Gabá, con H termina, significa literalmente ser alto, elevado, exaltado, exaltarse a sí mismo. Cuidado cuando nos exaltamos a sí mismos. ¿Qué está presente allí que no nos damos cuenta? El orgullo. El orgullo. Está creciendo, está apareciendo. Descubre, Gabá significa un término que descubre un espíritu altivo de superioridad. ¿Lo habrá en la iglesia hoy? Yo he visto hasta líderes, hermano, con un espíritu altivo, que terminan con arrogancia, que terminan con una mirada despreciativa. Que Dios nos ayude, hermanos. O Ru, con H, significa viento, espíritu arrogante. Señala una disposición interna de orgullo desafiante. ¿Será que no lo hay? PHY, sí, pisie, literalmente significa soplar o inflar, hinchado. Muchas veces nosotros decimos, está hinchado, tipo, ¿por qué queremos definir con eso? Orgulloso, está hinchado, ¿no? Indica una percepción inflada o falsa de uno mismo. Personas que hasta se le manifiesta hasta inflado, ¿no? Hasta caminan así como inflado, ¿no? Que Dios nos ayude, hermanos, a reconocer el orgullo, por amor de Dios. Porque no podemos ser vasijas de elección, sino si Dios nos dejamos a Dios permitir que trabaje con el orgullo. Todos somos de alguna manera orgullosos. Indica una percepción inflada, entonces, y porque habían de ser llamados por las personas del mundo como los trastornadores. Una vasija de Dios tenía que trabajarse en el orgullo porque iba a ser un trastornador para el mundo. Luego iban a ser llamados los que trastornan al mundo entero, dice Hechos 17:6, también han llegado acá. Eso lo vemos allí. Ya la vasija de elección de Dios iba a ser un trastornador. ¿Qué es la palabra trastornar? Salirse de lo normal, invertir el orden de las cosas. Trastornar significa alterar la normalidad. Es sinónimo de desarreglar, alterar, cambiar, perturbar. Trastornar significa alterar el funcionamiento normal de la mente de las personas o de la conducta de alguien. Usted quiere estar allí, será visto si usted es un vaso de elección y se accede a esa gracia de Dios, que Dios tiene un llamado esta mañana para nosotros. Seremos vistos muchas veces como perturbadores. Como vienes a cambiar las cosas. ¿Qué quieres hacer acá en nuestro medio? Parece que quiere cambiar las cosas. Este tipo quiere perturbarme, me dejó perturbado. Pero no es eso, es simplemente ¿qué está haciendo? Es un vaso de elección que Dios ha destinado para justamente, parece que la gente lo va a ver como un perturbador, como una que altera el orden, y lo vamos a ver a Cristo, ¿no? en esa línea. Es un vaso de elección. Cuando quiere decir un vaso de elección, es una persona apartada y elegida por Dios para una
de forma especial para cumplir una misión o un propósito. ¿Será que no tenemos ese llamado nosotros o muchos de sus hijos? Porque ya aprendimos que hay vasos de ira que nosotros no estamos allí, gracias a Dios, ¿no? Hemos conocido a Cristo, Dios se ha revelado en nuestra vida. Vasos de misericordia, hay muchos vasos de misericordia, pero ahora entendemos que hay vasos de elección, que Dios elige para propósitos especiales, que lo hizo en Pablo y después ya Pablo ya tenía un grupo grande de gente que entraba en las ciudades y lo veían como los trastornadores del mundo. Un trastornador, un vaso de elección. Sale del padrón común, hermanos. Sale del padrón común de un creyente. Sale, escapa. Es más que un padrón común de un creyente común. No podemos denominar un vaso de elección como un creyente común. Sale de ese padrón normal de un creyente común. Sale. ¿Dónde estuvo? Pero vamos a ver las características, las particularidades que tiene un vaso de elección. ¿Cuáles son? Bueno, vemos que de entrada ya Pablo tenía dos cosas que a Dios lo designó de parte de Dios le designó, pero ya sabía el Señor que Pablo tenía eso. Tenía orgullo, pero al derribarlo a tierra, dice que ya el espíritu de orgullo de Pablo se quebrantó porque dice, ¿quién eres, Señor? Primera cosa, ¿qué tenía Pablo? La vasija o el vaso de elección, ¿qué tiene? Tiene disposición a conocer a Dios. ¿Quién eres? Conocimiento. 2. ¿Qué quieres? La segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué tiene un vaso de elección? Ya no estamos hablando de la salvación, estamos hablando de ser un vaso de elección. Las cualidades, las características que tiene un vaso de elección. Tiene otra característica. ¿Quién eres, Señor? Y la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Disposición a servir. ¿Entiendes? Pablo servía, pero servía mal. Servía para los planes del diablo. Pero ahora viene a Cristo, lo conoce a Cristo y dice enseguida, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y en segundo lugar, después que él entró, queda ciego, y el hombre, aquel pedante, orgulloso, arrogante, intempestivo, que avasallaba contra todos los creyentes, ahora tiene que ser llevado de la mano. Imagínense semejante humillación para un líder. Y nadie vio a nadie porque estaban tratando con el Cristo resucitado. Y entonces dice, entra a la ciudad allí y te diré lo que se ha de hacer. Peor todavía. No sabía él sabía lo que tenía que hacer, pero ahora dice, tiene que esperar allí. Y hay algo que él hace enseguida. Los vasijas de elección, hay algo comúnmente que hacen. Vasija de elección 9:9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué herramientas usan? El ayuno. Pablo enseguida acude al ayuno. Hace un ayuno allí. Quizás por la situación que les encontraba, por supuesto, pero de todas maneras, él enseguida ayunó. Desde el comienzo mismo, su ministerio se basa en ayuno. ¿Y qué más estaba haciendo allí? Oración. Así que la vasija de elección basa su ministerio en 2 cosas. La misión que va a cumplir de parte de Dios tiene que hacerla basándose mucho en el ayuno y en la oración. Levantándose. Levántate. Le dice a Ananías que vaya, ¿no?, a visitarlo, que imponga las manos sobre Pablo. Hemos leído, ¿no?, el capítulo. Dice, ve allá. Y Ananías no quería ir porque ese hombre ha matado muchos creyentes, persigue a los creyentes. Y tú me mandas allá. Ve, porque instrumento escogido. ¿Qué significa instrumento escogido? Vaso de elección. Me es este. Ve allá. Porque él está, dice que el Señor dice, ve a la casa y le da la dirección. Veo que los vasos de elección que Dios elige, valga la redundancia, que Dios escoge, Dios sabe la dirección de su casa. Dios sabe, dice, ve allá a la casa, a la calle que se llama derecha, sabe la calle donde vive la vasija de elección, sabe la casa donde está el hijo de elección, la vasija de elección, dice, a la casa de Judas, uno que se llama Judas, Dios está hablando, y dice, y sabe Dios lo que está haciendo el vaso de elección, ¿qué es lo que está haciendo? Dice, él está orando. ¿Qué le parece? No da para decirme, Señor, quisiera ser una vasija de elección. Me ayuda, Señor. Señor, me gustaría que usted me escogiera como vasija de elección, porque Dios está también mirando nuestra actitud.
Ahora ya sabemos cómo, antes Pablo no sabía cómo estaba, pero ahora nuestro diagrama de caminar en ese sentido está abierto para nosotros y podemos nosotros decir, Señor, despertar en nosotros, salir del padrón de un creyente común, hermano, un vaso de misericordia, e ir a hacer una misión en la vida, particularmente productiva en las manos de Cristo. Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Un vaso de elección. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me este, va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tenemos que decir que la vasija de elección va a padecer mucho padecimiento. Va a padecer persecución, va a padecer difamación, va a humillación, pero es vasija del Señor. Y el Señor sabe dónde está tu casa, y el Señor sabe lo que estás haciendo, y el Señor sabe la calle donde tú vives. O sea que, ¿qué podemos percibir en eso? Los ojos del Señor están muy fijados en las vasijas de elección. Que Dios nos ayude. Y dice que cayeron, dice que impónele las manos, dice, para que él reciba la vista. Dice, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que se te ponga te ponga las manos, Pablo, hermano Saulo. ¿Por qué le llama hermano? Porque estaba orando. Dios le revela a Ananías que estaba orando. Cuando un creyente, ponga atención, hermano, cuando un creyente, nosotros no sabemos si se convirtió o no se convirtió, fíjese su vida de oración, es particularmente expresivo de una conversión la persona que empieza a orar, a hablar con Dios. Es un indicativo, Dios le dice, mira, porque él ora, ve allá tranquilo porque él ora. Y entonces llega Ananías y no le dice Saulo, le dice hermano Saulo, porque él aquí ora, ya empezó a hablar conmigo. Y él ha visto, y ya Dios le empezó a revelar otra cosa que podemos ver. Y él ha visto que llega un varón, dice, le impone la mano y él va a recibir la vista. Dios le empieza a revelar visiones, cosas que salen del padrón común del creyente común. ¿Se da cuenta? Que Dios nos ayude, hermanos, a inspirarnos en esta palabra. Ve allá, dice que cuando Ananías llega allá, dice, me ha enviado el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. ¿Qué recibió allí? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué recibió allí? El bautismo del Espíritu Santo. Porque, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Un revestimiento de poder para servir. Las vasos de elección van a tener que recibir las dos cosas. Dice que esas escamas que cayeron de los ojos, se terminó la incredulidad de Pablo. Se terminó allí una manifestación o una analogía de la ceguera espiritual de Pablo se había terminado. Y ahora le había sido revelado el verdadero evangelio del reino de Dios. Como vaso de elección que era Pablo, escogido por Dios mismo. Y otra cosa que recibe, el bautismo del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo. No está intrínsecamente que recibió el bautismo del Espíritu Santo, dice, para que sea lleno del Espíritu Santo. Y Pablo después en otras cartas dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros juntos. ¿Cuál es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo? El hablar en otras lenguas. Quisiera que todos hablasen en lenguas, dice él. Quisiera que todos recibieran, está diciendo ahí, en cierta manera, el bautismo del Espíritu Santo. Cayeron como escamas, su entendimiento se abrió y fue lleno del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que veíamos en la predicación anterior, en la enseñanza anterior, veíamos que una de las maneras de recibir el bautismo del Espíritu Santo era con la imposición de manos. Lo vemos en Hechos 8:17. Dice que imponían las manos los discípulos y recibían la gente que recibía los otros discípulos, recibían el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos. Pasado no muchos días, enseguida, dice, 9:20, enseguida él predicaba a Cristo. ¿Vio? El deseo de servicio, la disposición que tenía a servir, la puso en práctica enseguida. No, porque hay gente que dice, yo voy a empezar a servir a Dios, pero no lo hace. No empieza nunca. Pero Pablo no era de las palabras, confirmaba con hechos. Y enseguida, ¿qué hacía él? Servía al Señor. ¿Predicando a quién? A Cristo. No enseñaba la bendición que viene para ti, los milagros que Dios tiene para tu vida. No, él predicaba a Cristo. Enseguida predicaba a Cristo. Entonces los discípulos, habla de que ya tenía discípulos, enseguida tuvo discípulos. Porque lo consideraban a Pablo como ¿qué? Como un padre espiritual. Ya lo consideraba, había gente. Pero luego vemos algo extraño, un poquito extraño.
En el 9:23. Pasados muchos días, dice, los judíos resolvieron matarlo. Pasados muchos días. ¿Quién está escribiendo esto? Lucas. Y Lucas pasa por alto los 3 años que Pablo pasó, después de la conversión de Pablo. Pablo se va 3 años, creo que 3 años y medio, al desierto de Arabia. ¿A qué se fue hacia el desierto de Arabia? ¿A qué podemos decir? Al estudio, a la meditación y a la oración. Al hacer énfasis, se pasó 3 años a los que son vasija de elección. Dios le va a requerir mucho estudio ¿de qué? De la palabra. Dios le va a requerir mucha meditación ¿de qué? De la palabra. Y Dios le va a requerir que muchas veces también su ministerio va a ser basado en la oración. Amén. 3 años y medio. ¿Dónde lo vemos eso? Está en Gálatas 1:17. Capítulo 17. Gálatas capítulo 1, versículo 17 y versículo 18. Allí usted puede corroborar que Pablo pasó 3 años y medio. Porque nosotros vemos, le fue revelado. Parece que le fue revelado en un instante, ¿no? La revelación que tenía Pablo, las cosas que escribe Pablo, las epístolas de Pablo. Pero no ignoramos muchas veces que Pablo pasó 3 años en el desierto de Arabia, recibiendo el Evangelio que él lo recibió, dice, por revelación directa. Nadie le enseñó a Pablo. Amén. Amén. Los vasijas de elección tienen que tener énfasis en el estudio, en la meditación y en la oración como el apóstol Pablo. El vaso de elección de Pablo iba a dejar un legado que iba a trascender el tiempo. Por eso él tenía que recibir ese tiempo de ministración allí en el desierto por el Dios Cristo vivo resucitado. Filipenses 4:9, sus escritos. Había escuchado a un pastor que decía que nosotros somos la única generación que tenemos, o sea, nosotros somos los que vamos a influenciar a esta generación. Pero Pablo, la vasija de elección, podemos deducir, hermanos, que pueden dejar un legado no solamente para esta generación, sino para las generaciones venideras. ¿Cuánto hace que Pablo se manifestó de esta manera? Como más de 2000 años. Y mire Pablo lo que escribe. Le escribe a Timoteo, su hijo espiritual: lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué le parece? ¿Trascendió el tiempo? Las vasijas de elección de Dios trascienden con su misión el tiempo, trascienden las edades y dejan un legado no solamente para la generación que están viviendo, sino dejan un legado de bendición espiritual para las generaciones venideras. Amén. Oh, que Dios nos ayude, hermanos, a ser un vaso de elección. O querer ser un vaso de elección, un instrumento escogido por el Señor, porque Él está muy presente en el corazón de Dios. Algunas particularidades que vemos seguimos viendo del creyente que es vasija de elección. No solamente vasija de misericordia, sino también vasija de elección, que tiene una misión particular para cumplir en la vida. Él no es un creyente como definiríamos comúnmente, no es un creyente común, sale de ese padrón. Es más que eso. Es un trastornador en acción. Más adelante vemos que el apóstol Pablo, esa vasija de elección, le eran visto por la gente de aquel entonces, por el mundo de aquel entonces, como los trastornadores, aquellos que inquietaban, aquellos que ponían, alteraban el orden de las cosas estaban puestas al revés. Era como que si Pablo ponía de pies a cabeza, cambiaba todo. Entraba en una ciudad y alborotaba las cosas. No como los creyentes comunes que a veces solamente somos como pasivos, entramos en un ambiente, vamos a un lugar, vamos a mirar que no hacemos conmoción de nada. Pablo, las vasijas de elección. Por ejemplo, vemos en Hechos 17:2, Pablo dice, según su costumbre fue a ellos, y Pablo, según su costumbre, ya era costumbre de Pablo esto, según su costumbre fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. No discutía con la gente basándose en la opinión mía, en lo que yo pienso, en la opinión mía. Pablo, cuando discutía con la gente acerca seguramente de diferencias doctrinales,
de otros evangelios, de otras cosas que querían allí discutir con Pablo. Pablo discutía basándose ¿dónde? En las escrituras. Así que la vasija de elección va a tener que tener mucho conocimiento de las Escrituras. Sus discusiones, sus debates no van a ser ganados por mi opinión, por mis argumentos, sino por la base de las Escrituras. Aprendamos. Hechos 17:13. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo, también en Berea, fueron también allí para agitar y alborotar a las multitudes. Una vasija de elección produce alboroto, produce persecución. Y la Biblia dice, no todos los creyentes reciben persecución, hermano. Algunos ni persecución tienen, porque son solamente vasijas de misericordia. Estoy hablando de vasijas de elección. Las vasijas de elección producen consternación en la gente, enojo, cambian. Lo ven a usted como que quiere cambiar las cosas, como que queremos irrumpir en esa aparente paz, como irrumpía Jesús contra los fariseos. Según 1 Tesalonicenses 2:2, después de haber sufrido y sido maltratado en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor confiado en nuestro Dios de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Así que acá vemos alguna cosa. Dijo Cristo cuando lo había escogido como instrumento, le voy a mostrar cuánto le es necesario sufrir por causa de mi causa. Valga la redundancia. Y acá lo vemos a Pablo ya, después de haber sufrido, dice, maltratado en Filipos, tuvo el valor de hablar el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Qué despierta la vasija de elección? Para que tú sepas si vas a entrar o no vas a entrar en esa elección. Oposición. Porque vas a confrontar a muchas cosas. Dios te ha elegido para confrontar. Dios te ha elegido no para ser pasivo como la mayoría de los creyentes. Y bueno, sálvese él. Dios lo salvará si puede. No, la vasija de elección no lo mira así. No ve las almas como... Y bueno, así está determinado. Si se va a salvar, se va a salvar. No. Él quiere siempre hacer algo más. Él quiere siempre de parte de Dios, porque es vasija de elección. Amén. Tiene un mensaje particular. Hechos 24-25. Y al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, atemorizado, dijo, vete por ahora, porque cuando tenga tiempo te volveré a llamar. ¿Será que el gobernador Félix lo volvió a llamar? No creo. ¿Por qué no le gustó el mensaje? Porque Pablo hablaba de la justicia. ¿De qué justicia estaría hablando? De la justicia de Cristo. Porque la justicia de Cristo es un escándalo para el hombre que piensa, la gracia de Dios es un escándalo para el hombre que piensa que tiene que hacer algo para salvarse. Él tiene que despojarse de todo su orgullo, toda su vanidad, de que todo hombre tiene en su mente y corazón que tiene que hacer algo para salvarse. Y la justicia de Cristo es, cuando Pablo le empieza a hablar de la justicia de Cristo, del dominio propio, que los creyentes a veces no queremos ni oír del dominio propio. ¿Tenía un mensaje particular, Pablo? Y era ese mensaje, muy posiblemente la vasija de elección, es muchas veces rechazado. La gente no tiene tiempo para ese mensaje. Pero sí, el creyente común, el creyente de misericordia, muchas veces tenemos tiempo, mucha disposición para escuchar el mensaje. Venga a recibir la bendición. ¿Sí? Venga a recibir su milagro, venga a recibir su prosperidad. Dios está interesado en multiplicarte y bla, bla, bla. Vamos por esa línea. Ahí va la gente. Pero Pablo tenía un mensaje particular. La vasija de elección tiene un mensaje particular. Incluye hablar del dominio, la justicia de Dios, el dominio propio. No es que el diablo me llevó, me arrebató, me hizo esto, me hizo lo otro. No, dominio propio. Dominio propio. Dueños de nosotros mismos por el poder del Espíritu Santo, claro está. El vaso de elección da a la gente lo que la gente necesita oír, no lo que la gente quiere oír. ¿Quieres todavía hacer un vaso de elección? Amén. El instrumento cogido, vaso de elección, tiene momentos donde Dios le permite, el vaso de elección tiene momentos donde Dios le permite quedar solo. 2 Timoteo 4, 16 y 17. En mi primera defensa, dice Pablo, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Lo dejaron solo. El apóstol Pablo estaba allí
necesitaba que alguien lo defendiera, los paracletos, los paracletois, hablábamos en el culto pasado, ¿no? Que eran los amigos. Allí desaparecieron todos los amigos porque Pablo estaba en una confusión, en un hecho confuso, en la cárcel, estaba preso. Y en su primera defensa, en su litigio, que necesitaba amigos, gente que lo apoyara, que estuviera en las barras, en los tribunales, qué sé yo. Allí nadie había, pero Pablo dice, también un espíritu perdonador, no les sea tomado en cuenta. ¿Por qué no les sea tomado en cuenta? Porque él dice, la vasija de elección, hermano, va a tener momentos de soledad. Muchos momentos de soledad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que confíe en Él. Amén. Antes que los hombres. Pero el Señor, dice el 17, estuvo a mi lado y me dio fuerza para hablar del Evangelio. Amén. Aprovechar esa oportunidad, esos momentos de soledad. No es que Dios no lo quiere, me siento solo. Es que Dios quiere que usted y yo confiemos como vasijas de elección que aspiramos a ser. Amén. Dios quiere que seamos esas vasijas de elección que confiemos en Él con mayor profundidad. El trastornador o la vasija de elección, vemos que atrae gente, atrae a otros. Sí que también mucha gente lo rechaza, pero que también, tenemos que decir la verdad, atrae a otros. Dice, por ejemplo, en Hechos 17:4, algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo. Así que va a haber gente que se va a unir a la vasija de elección. Y va a tener que ser, al unirse con una vasija de elección, con alguien que tiene un propósito, una misión especial, ¿qué va también a pasar a ser los que se unan a esa persona? Una vasija de elección. Se unieron a Pablo y a Sila y juntamente en una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Hay gente que también se va a agregar al vaso de elección. El trastornador o el vaso de elección genera en otros la acción, impulsa al otro, produce al otro una reacción, una actividad espiritual de deseo de enrolarse con aquel que es vaso de elección. Hechos 24, y lo acompañaban Sópater, de Berea, Sópater de Berea, hijo de, bueno, no puse bien acá, hermanos, lo siento, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, y Timoteo, Tíquico, y Trófimo de Asia. ¿Vieron que las vasijas de elección no solamente tienen momentos de soledad, a veces tienen momentos donde Dios le brinda compañía? Así que leemos, hermanos, en el libro de los Hechos 17:5, 17:6, cuando Pablo llega a una ciudad, dice, los que trastornan al mundo entero también han llegado acá. Los que hacen dar vuelta al mundo, ¿no? Los que trastocan todas las cosas, los que quieren cambiar, los que quitan de la paz a la aparente paz allí, los que están en una quietud, en un conformismo, llegan los trastornadores del Señor, dice que de alguna manera inquietan, alborotan. Y así eran vistos. Y hemos visto entonces que Romanos 9:22 dice que Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira. Romanos 9:23, Dios tiene vasos de misericordia. Y Hechos 9:15, porque somos porque dice el Señor, vaso de elección. Y para el mundo será, para Dios lo llama un vaso de elección que Él elige. Y para el mundo seremos, si somos vasos de elección, un trastornador. El elegido vaso de elección será visto como un trastornador. Pero el trastornador también Dios demanda otra cosa, hermano. El trastornador, dice en la pluma de Pablo, el mismo vasija de elección, dice Pablo en 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil. ¿Qué quiere decir instrumento útil? Ahí, vasija de elección. Si alguno se limpia de esta cosa. Encontré que si alguno nos limpiamos de forma más profunda que la vasija común, hermano. Porque ahí Pablo está exigiendo dice que de cuestiones, de discusiones necias, si alguno nos limpiamos de ese espíritu de arrogancia, y la versión popular dice, si alguno se mantiene puro.
Si uno se mantiene puro, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor y listo para hacer toda clase de buenas obras. Así que las vasijas de elección también colaboran en ese llamado, en esa elección que Dios hace en su soberanía. ¿En qué manera? Limpiándonos de las cosas que hay. Cosas que a veces el creyente de misericordia, el creyente común, el que tiene el padrón común, el que podemos ubicar en ese padrón común de creyente común, no lo hace. Dios va a demandar una mayor limpieza y una mayor pureza de corazón. A Dios que nos ayude. ¿Podemos ver? Vamos a mirar, para terminar ya, el gran trastornador. ¿Quién podemos decir que fue un gran trastornador? Cristo. Cristo. Una gran vasija de elección que el Padre eligió para venir a salvarnos. Hijo, es como yo en esa imaginación a veces me imagino, ¿no? Dios había hecho, de muchas formas había querido, pero dice que en algún momento el Padre, en su determinada ya eternidad, había dispuesto que el cumplimiento de ese tiempo tenía que llegar. Dijo, hijo, llegó el tiempo donde tú tienes que ser la vasija que yo elegí para salvar a los humanos. Que Dios nos dé gracia y misericordia para glorificar ese nombre, de esa vasija de elección que fue Cristo en las manos del Padre. Y lo vemos, era un creyente común, Cristo. No era visto como un trastornador, no era una vasija de elección que vista por el mundo como trastornador. Imagínense, por ejemplo, con tan solo 12 años, un niño normal con 12 años, lo normal, aun siendo creyente, que es una bendición ya, lo normal es que el niño piense en jugar en la pelota o jugar o en alguna otra cosa. Pero Cristo era una vasija especial ya desde niño. Con 12 años dice que él se perdió de la caravana y sabe que lo encontraron. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, discutiendo con los doctores de la ley y haciéndole preguntas. Y dice que todo el mundo se maravillaba. Eso está en Lucas 2:47. Y todos los que le veían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Y le dice a los padres cuando lo buscan en el templo, pero hijo, ¿cómo te perdiste? ¿Cómo te viniste acá? ¿Cómo te vinimos a encontrar acá? Hace 3 días que te andamos buscando. ¿Y qué le dice él? ¿No sabéis que me es necesario estar en los negocios de mi padre? ¿Sabe que la palabra negocio significa negarse al ocio? Simplemente, eso en su etimología más simple, negarse al ocio. ¿A qué se niegan los niños? Al ocio. ¿A qué tiene que ser un niño que es vasija del Señor? Si usted quiere ver una vasija del Señor ya como niño, usted va a ver que ese niño se niega al ocio espiritual. Se involucra en los negocios del Padre. Amén. Se niega a la vida de ocio. Porque todos tenemos tiempo, pero para la vida espiritual, para las cosas espirituales, eso nunca tenemos tiempo. Eso dejamos el último tiempo. Dejamos para último, ¿no? Es así, lamentablemente. Aún siendo vasijas de misericordia. Pero la vasija especial de Cristo ya lo vemos desde niño, hermano. Y dice allí, 2:52 de Lucas, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. No solamente crecía en estatura física, crecía en estatura ¿qué? Espiritual. ¿Qué más crecía? Una vasija crece en sabiduría. ¿Qué sabiduría? Conocimiento profundo del Padre. Cristo estaba ese tiempo no perdiéndolo como lo perdemos nosotros, las vasijas comunes o la vasija de misericordia. Una vasija especial no pierde tiempo, adquiere conocimiento todo tiempo, no está sirviendo. Le quitaron el ministerio pastoral. Tengo un amigo que de alguna forma le relegaron su ministerio pastoral y quedó allí muchas veces en soledad, sintiéndose un poco inútil. Y yo le aconsejo, digo, intruya, invierta en las cosas espirituales de conocimiento de Dios, porque Dios, al que invierte en conocimiento de Él, llega a su tiempo como vasija de elección, Dios lo elige. Dios no elige a los vagos, espiritualmente hablando. Dios elige a los que son esforzados en conocerle. En esto me alabo, dice, en entenderme, en que me conozcan y que me entiendan. En eso, dice, debemos gloriarnos. En esto yo me alabo, en esto yo me disfruto, dice el Señor, de cierta manera. Entonces, hermano, Jesús es el gran vaso de elección del Padre. ¿Fue o puede ser tildado como un trastornador? Seguramente que sí. Sería visto como un trastornador que alteraba la calma y el orden. ¿Se acuerda del endemoniado Gadareno? Estaba con los discípulos. Y mire, la vasija de barro, la vasija de elección tiene otra particularidad.
puede ministrar a cuánta gente y puede ministrar a cuánto, a uno. Estaba con los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Sabe por qué tenía que pasar al otro lado? Porque se tenía que encontrar con quien Dios escuchó el susurro del corazón del endemoniado gadareno. Toda la gente se había acostumbrado a verlo al endemoniado como un endemoniado que no tenía más remedio. En la vasija especial del Señor no mira así las cosas. No miró Cristo como un endemoniado más. Cristo lo vio como un alma que necesitaba ser liberada de las presas de las garras del diablo. Y miró su corazón. Y eso es notable, hermano. El endemoniado estaba endemoniado totalmente. Sin juicio cabal, nada, porque dice que cuando Dios lo libertó, Jesucristo lo libertó, dice que lo encontraron sentado, vestido y en su cabal juicio, así que estaba hasta con locura mental, desquiciado mentalmente. Y cuando Cristo lo confronta, esta persona que estaba endemoniada, no sabemos ni su nombre, pero quería seguirlo a Cristo. ¿Cuántos le querían seguir a Cristo? La mayoría de las multitudes recibían, y por acá, que no hay espina. Pero quería seguirlo a Cristo y Cristo le dice ahí, vete a tu casa y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No le permitió que lo siguiera, sino que tenía otro ministerio, otro llamado, esa vasija de elección. ¿Y por qué Cristo lo ayudó? Porque la vasija de elección no ve personas endemoniadas, la vasija de elección no ve personas insalvables, no ve personas oprimidas por el diablo, que en su debido momento su corazón puede nacer un deseo de ser libres y Dios lo escucha y Dios lo guía a una especial manera a las vasijas de elección. Amén. Gloria a Dios. A ayudarles. Jesús es el gran vaso. Y dice que a partir de eso, ¿qué hicieron con el gran trastornador que era Cristo? Transformó la cama. Usted se acuerda que Cristo, los demonios antes de salir tenía una legión, dice, una legión involucra unos 7.000 a 10.000 demonios, calculele. Dice que había un hato de cerdo que estaban pastoreando allí, ¿no? Y los demonios le pidieron para irse al hato de cerdo. ¿Vieron? A veces alguien dijo que notó esto, que a veces los chanchos, los cerdos, son más inteligentes que los creyentes. Los creyentes a veces andan buscando sarnas para quedar endemoniados. Pero sin embargo, los cerdos dicen que prefirieron ahogarse antes que quedar endemoniados. Vio que son más inteligentes a veces que los seres humanos. Y entonces vemos allí que ¿qué le pidieron a Jesús? Que se fuera de sus contornos. Imagínense. Era un trastornador Cristo. La vasija de elección trastorna el ambiente de tranquilidad. Déjanos. Jesús visto como un gran trastornador, una vasija de elección del Padre. Un hombre tenía un espíritu de demonio. ¿Dónde estaba ese espíritu de demonio? ¿Dónde estaba? Alguien preguntaba el otro día en un culto, en una conversación de entre hermanos. Y alguien decía, ¿por qué pregunté a un pastor por qué no hay más manifestaciones demoníacas en las congregaciones, en la iglesia? Bueno, es muy simple, hermano. ¿Usted piensa que no va a haber espíritus inmundos dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias? ¿Por qué no hay más manifestaciones? Porque no hay manifestaciones. No hay poder del Espíritu Santo. Jesús, la vasija del Señor, Jesucristo, la vasija de elección del Padre, va a un templo, va a una sinagoga, a un templo. Dice que un hombre allí estaba poseído por un espíritu de demonio. Y cuando lo vio a Cristo dijo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Yo que lo conocían? Las vasijas de elección son conocidas por el mundo espiritual. Así que usted va a tener que tener mucha gracia de parte de Dios para ministrar contra ese mundo de tinieblas. Déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Lucas 4:33. ¿Cómo habrá revolucionado aquel culto, aquella reunión? Estaba todo quieto, no había manifestación. En aquel tiempo no había manifestaciones de demonios. Fue una de las cosas que más sorprendía a la gente de aquel entonces. Cuando Cristo viene y empieza a expulsar demonios y le da esa gracia, esa autoridad a los discípulos. ¿Por qué no hay más manifestaciones muchas veces de liberación en las iglesias? Porque no hay poder del Espíritu Santo. Es tan simple como eso la respuesta. Lucas 8:32, el endemoniado gadareno destinado a pasar el resto de su vida así. Jesús, sin embargo, no lo vio como un endemoniado. Ve un alma que quería libertad. ¿Alteró el orden de aquella situación Cristo? No. Por supuesto que sí. Eso está en Lucas 8:32 y Lucas 8:37. Y en Juan, para decir el último ejemplo, hermano, en Juan
capítulo 7, dice que Jesús va a la fiesta. Y no va a la fiesta como un creyente común, como el creyente de misericordia, como nosotros. ¿Para qué iba Jesús a la fiesta? ¿Para qué? Para pacientemente, para bailar, como se involucran muchas veces los creyentes que yo he visto, cantidad de veces, pasan bailando, hacen más hinchastre, más mal testimonio, hermano, que las propias personas que no conocen a Cristo, muchas veces, bailando cosas sensuales, músicas eróticas, pierden la cabeza, se les sale la espiritualidad y ahí empieza. Cristo no iba para dar mal testimonio, Cristo iba para estar, la fiesta de los judíos donde Cristo iba, los casamientos, por ejemplo, duraban una semana, 7 días de festejo. Y Cristo, pacientemente, dice la Biblia, esperó el último y gran día de la fiesta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para manifestarle lo que tiene que manifestar un hijo de una vasija de elección. En el último gran día de la fiesta, el Señor Jesús alzó la voz y dijo a gran voz: si alguno tiene sed, después de toda esta jarana, después de todo este jolgorio, después de todo lo que han bebido, después de todo lo que han bailado, después de todo lo que Jesús sabe, la vasija de elección sabe, tiene presente que la gente, aunque se esté divirtiendo, eso no lo va a llenar, y tiene un mensaje, la vasija de elección tiene un mensaje de llamar a las personas a venir a Cristo. Amén. ¿Puede decir amén? Amén. Tiene un mensaje. Esperó el último. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nosotros vamos a tener ese mensaje. La vasija de elección tiene un mensaje central. No va a la fiesta para involucrarse con esos festejos mundanales que no llenan el alma, no llenan el corazón, no llenan la mente, no llenan eso, la borrachera, las cosas que se hacen allí. Las bailantas, ese espíritu de fiestero que se llama allí. Nos llena, eso tenemos que saber que nos llena. Tenemos que estar allí para esperar a ver el último gran día, a ver el último momento para aportarles lo que tenemos. Así va Cristo a la iglesia. ¿Salía del común denominador del creyente común? Claro que sí. Era una vasija de elección. Sí, pero Jesús iba a la fiesta. ¿Pero para qué iba a la fiesta? Esa es otra cuestión que a veces muy comúnmente se olvida. Y por último, Jesús tenía sed, y aparentemente parecía una cosa que necesitaba allí, ¿no? Pero él dice que va a un pozo y se encuentra con una mujer que estaba en el pozo. ¿Con quién era ese encuentro? Había una necesidad allí. La vasija de elección, hermano, tiene la guía del Espíritu Santo, quienes están necesitando recibir la palabra. Y sabe cómo entrar en una conversación evangelística. No entra impetuosamente como entrarían muchos. ¿Cómo entrarían muchos con la mujer samaritana? Tú eres pecadora, tú tienes no sé cuántos maridos, te conocemos todos acá en el pueblo. Pero Jesús no usa eso, va con la misericordia y la verdad, se corrige, dice que el pecado se corrige con misericordia y con verdad. Primero la misericordia, y Jesús le muestra la misericordia con una estrategia, le dice: ve y trae a tu marido acá. Bien has dicho, dice, 5 maridos has tenido, 5, ¿no? O 6, ¿no? No tengo marido. No tengo marido, porque si me has dicho, dijo Jesús. Y ahí la mujer que dijo: me parece que tú eres profeta. Fue la primera persona, una de las personas más evangelísticas que dice que fue al pueblo y dijo: me parece que me encontré con el Mesías. El mensaje de los vasijas de elección tienen para las almas que están buscando. No están allí solamente para satisfacer su necesidad. Tenía sed Jesús. Seguramente que la mujer después le dio algo de agua. Pero tenía sed, pero Jesús no estaba allí solamente para eso. No estamos en un lugar solamente para satisfacer nuestra necesidad. Pensemos, ¿para qué Dios me trajo aquí? Cuando salga de paseo, cuando salga de licencia, no ande sacando licencia espiritual. Las vasijas espirituales no sacan licencia espiritual, hermano. Andan pensando siempre conectados, en conexión con Dios para su misión especial que ellos tienen. Vasija, instrumento escogido me es este. Pero ya no era solo Pablo. Pablo andaba con mucha gente ya. Y entraban la gente y la gente ya lo veía como trastornadores. No era el trastornador Pablo. Ahora eran los trastornados, los que trastornan. Ya eran muchos. Amén.
Alguien tiene que iniciar, hermano, en este formalismo que tenemos hoy como iglesia del Señor. Alguien tiene que irrumpir con esta apatía, con esta incredulidad que tenemos a veces como iglesia, en este formato pasivo que tenemos como iglesia. Alguien tiene que reaccionar, ojalá que esta palabra, como vaso de elección que te llenes allí, tu llamado de parte de Dios. Ahora no tienes que escuchar la voz de Dios que tú eres un instrumento escogido. No hay nadie que nos tiene que imponer las manos para decirnos, el Señor te ha escogido, no sé qué, o no necesitamos una manifestación de poder de que alguien o el Espíritu Santo nos tira al suelo. No necesitamos eso porque tenemos en la Biblia la palabra de Dios, todo el código secreto espiritual revelado para que nosotros podamos decir, Señor, quiero ser una vasija de elección. Padre, te damos gracias. Bendito. En el nombre de Jesús. Despiértanos como iglesia. Despiértanos como iglesia. Despiértate, tú que duermes y te alumbrará Cristo, Señor. Oh, el mundo necesita más vasijas de elección, Padre. Que tú la tienes, que estás formando, Señor. Si alguno de nosotros cree que está siendo formado muy doctrinalmente, mucha palabra, tal vez sea, Señor, para ser una vasija en el futuro, una vasija de elección que tú ya has elegido, pero que estás ministrando con conocimiento. Tuviste a Pablo, Señor, 3 años en el desierto de Arabia para revelarle tu evangelio del reino como vasija de elección que era en tus manos. Señor, tu palabra dice, si alguno se limpia de estas cosas, ayúdanos a limpiarnos de esas cosas que aparecen allí en tu palabra. Si algunos para ser instrumentos útiles, que nuestro corazón se vuelva puro cada vez más, Señor, para hacer esas vasijas de elección que tú necesitas y manifiestas al mundo. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, te damos las gracias, pidiéndote extensiva tu misericordia, confirmando la palabra, consolidando la palabra con las señales que la seguían. Así lo hacías en la iglesia primitiva, también lo puedes hacer hoy por gracia, por misericordia, según tu soberana y bendita voluntad. Te lo pedimos en Jesús, Padre, y en Jesús te damos las gracias. Despierta, Señor, aquel que está como vasija de ira, Señor, para que venga al conocimiento de la verdad y pueda ser salvo y escapar, Señor, porque creo en el llamado a todos los hombres. Tú has ordenado a todos los hombres, según tu palabra, que los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos en todo lugar, que se arrepientan, Señor, que se arrepienta aquel que se considera o es vasija de ira, Señor, en tus manos, para que venga a ser vasija de misericordia, y aquellos que son vasijas de misericordia, que podamos acceder, Dios mío, a ser a nuestro corazón vasijas de elección que tú llamas en esta mañana una vez más en nuestra vida. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias. Diga conmigo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo y la gracia del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Sale el sol, es un nuevo día, cantaré a ti otra vez, no importa lo que venga, confiaré en ti. En todo tiempo yo te alabaré, cantaré al Señor con el corazón, santo es tu nombre.